A partir de ahora, comienza la única revista de la radio. Así es nuestra vida. 2 horas de actualidad, noticias, deporte, espectáculo y mucho, mucho más. Con la conducción de Edith Orpianesi. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a tener una referente de las mujeres, dado que mañana es el Día Internacional de la Mujer y las mujeres este año han decidido festejar su día con una movilización que se va a realizar en 48 países. Las mujeres van a marchar reclamando por sus derechos. Y bueno, para quién mejor que Norma López, concejala de aquí de Rosario, para Frente para la Victoria. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la recepción. Así gracias. Que como referente queremos tu opinión y todo lo que vos haces. Sabemos que tenés muchos proyectos que nos atañen, que son para beneficios nuestros de las mujeres, y bueno, te queremos dejar que hables y que cuentes qué estás haciendo. Bueno, en esta etapa, digamos, la verdad que nosotros vamos a marchar mañana conscientes de la situación de las mujeres, conscientes de la situación del machismo. Entendamos que también el machismo no solamente a nosotras nos estigmatiza en un lugar y esta violencia que existe hoy y que va creciendo, no solamente en cuanto a lo que significan los femicidios, como sí, que somos cabeza nosotros en número, la expresión máxima de la violencia de género, sino también las desigualdades en lo que atañen a los sueldos. El sector privado, generalmente las mujeres a la misma función y la misma carga horaria ganamos mucho menos que los varones, y eso es una cosa histórica. La tradicional tarea del hogar, que sí, esperamos alguna vez la democratización. Cae siempre sobre la mujer el cuidado de los hijos, las responsabilidades, ¿no? La verdad que nosotros hemos avanzado muchísimo en todos estos años, innegable, pero a costa también de sacrificios que la política reivindicó en los últimos 12 años con Néstor y Cristina, porque yo estoy convencida que ese gran periodo es superado solamente por el primer periodo peronista en cuanto a lo que significa la creación de nuevos derechos. Si nosotros vemos desde la recuperación de la democracia para acá, con Alfonsín, por ejemplo, hemos tenido 2 acciones que son muy importantes para las mujeres. Una es la tenencia compartida de los niños menores entre papá y mamá, y la otra fue el divorcio, el divorcio, o sea que esas 2 grandes líneas. La tercera línea, que aparece ya en los fines de la época de Alfonsín y luego Menem también lo retoma y lo garantiza, es que los derechos de las mujeres que fueron incorporados a la Constitución y al Pacto del 94, o sea que se le dan categoría de pactos internacionales. Pero luego van a ser Néstor y Cristina los que generan, siempre de la mano de la organización popular, ¿no? Porque esto sin la organización de mujeres es imposible pensarlo, que sí tenemos muchos nuevos derechos y nuevas leyes que garantizan cómo acceder a esos derechos. El próximo sábado, por ejemplo, se va a cumplir, además, digamos, de un año más de que Cámpora asumiera la presidencia de la Nación en 1972, sino que también vamos a cumplir un año de la sanción de la Ley 26.485, que es esta ley tan importante para nosotras, que significó la división de todas las características de la violencia y como otras acciones paralelas desde el Estado para garantizar el acceso a las mujeres. Y digo que esto de la violencia machista también los involucra a los varones, porque no solamente a nosotros nos pone el patriarcado y el machismo en una situación de que nos intenta someter, sujetar, sino que también el varón queda atado a un estereotipo bastante feo, que es el varón insensible, el proveedor del hogar, el que no puede compartir la crianza de los hijos, este varón, este tipo que no nos sirve a nosotros, digamos. ¿Para qué queremos un varón insensible? Digo, exacto, que no se conmueva ante las cosas que hay que conmoverse, y así que también, digamos, es una situación en la que muchos varones tienen que pensar, porque a veces los compañeros o los varones, digamos, no pierden la perspectiva de esto, de cuando nosotros hablamos que el machismo en los máximos niveles ocurre en lo que significa la violencia de género
desde el femicidio hasta las otras cuestiones que están incorporadas a esta ley 26.485, ¿no? Pero el varón también queda ahí sujeto a un lugar que es un lugar que tiene que ser incómodo, pero esa incomodidad en el varón tiene que generar, digamos, la posibilidad de crecer en paralelo con la mujer, ¿no? Sí, aparte estar como compañero en todas esas tareas que son simples y complicadas a la vez, es algo fantástico. No todos logran entrar en ese círculo y disfrutar de la compañía y disfrutar de los derechos en igualdad, ¿no es cierto? No, y aparte porque el machismo para sociedades con desigualdad es muy cómodo también, porque son argumentos válidos para seguir sosteniendo desigualdad, ¿no? Para seguir sosteniendo que la justicia no repara en estas cuestiones, en que tenemos en nuestra provincia, además de que tenemos un altísimo nivel de femicidios, 36 el año pasado, la segunda provincia a nivel del país. Claro, eso te iba a preguntar, es de las provincias con mayor cantidad de femicidios. Es la provincia con mayor cantidad, y en el departamento Rosario concentramos la mayor cantidad. Vamos a la cabeza. Luego Santa Fe, tenemos bolsones, digamos, en el norte, una de las provincias más violentas del país, aparte de los femicidios. En relación a lo que decís, más violenta, y sobre todo con la mirada puesta en la estigmatización de los jóvenes, porque los jóvenes y pobres, y en la línea etaria de hasta los 25 años también son víctimas de mucha violencia, de acuerdo a la misma información oficial. Claro. Y respecto a lo que decís, lo de los femicidios, que no es menor la utilización de la palabra femicidios, porque muchas veces se toma, incluso los medios de comunicación ahora ya está tomándolo de otra manera, pero mucho se habla a veces de violencia interfamiliar y demás, y no se habla de femicidios. Y eso también es un avance en estos últimos años. Y mucho antes era de crimen pasional. Claro, porque exacto. Todavía algunos periodistas lo siguen titulando de esa manera. Son cada vez menos, pero hay todavía una mirada en ese sentido, por eso también que nosotros le pedimos, y hemos trabajado cosas con el sindicato de prensa, porque es importante, digamos, la formación. El femicidio es una figura, una modificación al Código Penal. Claro, es una modificación al Código Penal, porque antes era homicidio agravado por el vínculo. Ahora es femicidio porque es el odio hacia la mujer, es el asesinato de un varón a la mujer o a la persona que se considera mujer con la autopercepción de género. O sea, son todas leyes que tienen en este periodo del kirchnerismo. La definición de femicidio, que no en todos los países del mundo existe, fue una modificación, digamos, enviada al Código Penal, enviada por Cristina. La percepción de género, la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, también, digamos, van en la misma línea, digamos, de incorporación de derechos. Sí, también que no me parece menor el reconocimiento de las amas de casa como trabajadoras. Eso es fundamental. Porque si bien las escuchaba a las dos, bueno, nunca se tiene en cuenta las dos damas de la mesa, ese trabajo de la tarea del hogar, que yo no la tomo como una tarea negativa, y porque por ahí se toma, bueno, lo hace porque no puede hacer, pero me parece que se le dio un valor importante a esa tarea que no es menor, e incluso es necesaria también, o que la pueden hacer obviamente hombres y mujeres, pero tomarlas como trabajadoras no es menor, y eso también pasó en la última década. Esa fue una decisión digamos, una ampliación de derechos de Néstor, cuando a las jubilaciones se les hizo esta posibilidad de que las mujeres que no hayan tenido aportes pudieran empezar a cobrar una jubilación, que no es una pensión, sino una jubilación, que estamos a punto de perderla en este gobierno de Mauricio Macri, porque ya empiezan a recortar, y el año que viene ya vamos a tener un porcentaje, no una jubilación concreta, digamos, entonces para aquellas mujeres que sean la edad jubilatoria. Y lo importante, como vos decías, Tartu, es el tema de que las mujeres que nunca habían aportado, nunca habían realizado los aportes jubilatorios, se dan porque hacen trabajo en su casa, al interior de su casa, o porque han sido precarizadas toda la vida. Claro. Entonces, realmente fue la posibilidad, más que hacerla, de darles la jubilación,
de reconocerlas como trabajadoras de toda una vida, ¿no? Qué sé yo, mi vieja laburó toda su vida y no tenía aportes y bueno, y pudo llegar y hay un montón de situaciones. Y la otra gran ley que me parece que también va en el sentido del reconocimiento es para las trabajadoras domésticas, porque bueno, la de las trabajadoras domésticas, la ley de casas particulares y las jubilaciones justamente son las dos líneas de mayor lugar, ¿no? Con lo que vos decías también de trabajadoras domésticas, fíjate que somos muchas veces, la mayoría de las mujeres somos las que entablamos la relación con las mujeres que trabajan en nuestras casas. Exactamente, sí. Y nosotras mismas las sometíamos a un sistema desigual, ¿no? Porque al reconocimiento de por ejemplo, el embarazo, de los días, digamos, que necesitan para cuidar a su bebé, para el puerperio, todas esas situaciones. Se implementa el teléfono verde acá en Rosario, ¿verdad? Fue el teléfono verde. Tiene más de 15 años, que fue una iniciativa también de un concejal justicialista, de Mario Cañedo, la verdad que un concejal que murió muy joven. Y no estaba puesto en práctica. No estaba bien implementado. Teníamos muchos problemas, sobre todo con lo que significaba la atención las 24 horas. O sea que terminaba a las 7 de la tarde y los fines de semana no estaba funcionando y hay muchos hechos de violencia. ¿Qué sucede en esos? Precisamente cuando los fines de semana, ¿no? No justamente está trabajando el varón y bueno, se generan los conflictos familiares. Sí, porque además recrudecen y hay otras instancias hoy por hoy que también generan mayor violencia, como ser las adicciones. Entonces necesitábamos que el Estado estuviera, se lo planteamos a la intendenta y ya se empezó a corregir. En ese sentido, digamos, ya hay más trabajadoras que están atendiendo el teléfono verde, más profesionales que pueden guiar a aquellas mujeres que solicitan una guía, porque no puede litigar. El Estado, digamos, no puede ser litigante, presentarse, digamos, con las mujeres a la causa judicial, o sea, que es acompañarlas, asesorarlas y darle contención. Y en ese sentido reconozco que han hecho un esfuerzo y están mejorando. Y con respecto en las comisarías, cuando las mujeres han hecho las denuncias, ¿han cambiado la forma? Porque antes no se tomaba denuncias. Yo la verdad que recomiendo que las mujeres, más en Rosario, que hay un montón de instituciones, eviten las comisarías. Claro. Tenés un área que es la comisaría de la mujer, que sí, ahí tienen otro tipo de personal. Pero de todos modos, se puede hacer en fiscalía, ¿no? Se pueden hacer en fiscalía, se pueden hacer en los centros de toma de denuncias, por ejemplo el de Mendoza y Caferata, bueno, o hay en algunos lugares en los distritos donde están funcionando. Entonces, esa es una experiencia un poco más amigable, porque la policía no tiene formación en derechos humanos, porque cuando hablamos de derechos mujeres hablamos de derechos humanos, más allá de lo que diga el gobernador, no hay una formación. La verdad que la policía deja bastante que desear, y bueno, y entonces nosotros pedimos recomendamos que las mujeres que tengan la posibilidad de no hacer la denuncia en la comisaría, puedan hacerlo en otro ambiente. Si no queda otro remedio, bueno, hay que hacerla de algún modo la denuncia, ¿no? Pero no está preparada la policía, ni las mujeres policías, ni los varones policías. Empieza ahora a haber otra conciencia, pero la verdad que es mínima, ¿no? En los últimos años, quizás en el final del anterior gobierno nacional, y se profundizó mucho más cuando llegó Macri al gobierno, el movimiento de mujeres como que fue en avanzada respecto a las políticas neoliberales del gobierno de Macri. Mucho se pedía de movilizaciones de la CGT, de la Unidad de los Trabajadores y demás, pero el movimiento de mujeres ya viene con una unidad en la acción desde hace bastante tiempo, y que es realmente las que más movilizan. Ni siquiera la multilateral contra el tarifazo o el pueblo argentino contra los tarifazos han logrado esa unión de muchos sectores de la política y la sociedad en general. Creo que la bandera del ni una menos ya es algo que trascendió cualquier espacio político y demás. Totalmente. ¿A qué crees que se le atribuye eso? Las mujeres tenemos una ventaja sobre los varones, y que es que nos podemos poner de acuerdo y marchar en una base de coincidencias mínimas. Con mucho trabajo interno, porque digamos, cuando nos sentamos son mesas muy grandes y realmente con un trabajo democrático, ¿no? Porque
es también a veces difícil escuchar, uno escucha del otro cosas que no las compartís de ningún modo. Entonces, claro. bueno, ¿cómo haces? Bueno, hay hechos que sobrevuelan, digamos, y que además no solamente sobrevuelan, sino que nos sobreponen para poder Sí, el fin es más importante. Mira, las movilizaciones de las mujeres han sido, después de la movilización por el reclamo de los derechos humanos, por los 24 de marzo, digamos, ha sido la más convocante, ¿no? Y la de mañana se espera una convocatoria muy, muy grande. Y es que estamos preocupadas, porque además se da en una situación, en Argentina se da en una situación particular, que es lo que vos enmarcabas. El hecho de que Mauricio Macri, con las políticas actuales, ha ido corriendo el eje, digamos, va contra los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, y además con las mujeres particularmente ha vaciado de presupuesto, ha derogado algunas áreas que para nosotras es fundamental. ¿Bajó el presupuesto? Bajó el presupuesto. Bueno, ahora finalmente, después tras haber anunciado que lo encontrábamos, sí, es como que volvió foja cero. Ahora anunciaron, digamos, apareció en el boletín oficial esos 67 millones que que no encontrábamos en ningún lado, entonces apareció tras todas las críticas que recibieron, o sea que efectivamente no estaba, porque apareció bastante después, pero no está, digamos, focalizado a algunas cuestiones que nosotros necesitamos. Se desarticuló se derogó directamente lo que es la formación de las ESI, ¿no? La educación sexual integral, que era una cosa muy importante porque posibilitaba además del trabajo educativo con jóvenes. Por el otro lado, el programa de salud sexual y reproductivo fue una merma absoluta, y es un programa que está del 2002 con Ginés González García, cuando fue los últimos 2 años de Duhalde, fue ministro de Duhalde, luego con Néstor fue ministro de Salud, y la verdad que con González García hubo muchas acciones a favor de las mujeres. Una fue la ley de salud sexual y reproductiva, y que garantiza que la mujer que viva en cualquier barrio de la ciudad de Rosario, de Jujuy o del sur, tenga, digamos, acceso a información, a políticas de prevención de embarazos, a planificación familiar, a decidir cuántos hijos uno quiere tener, y eso se perdió, además de la estigmatización, ¿no? El modo en que, relajado, en que Macri violenta a las mujeres, habla de las mujeres, todo su gobierno, ¿no? Esta posición que nos han, se esfuerzan además por diferenciarse de la mujer común, ¿no? Esto de los estereotipos que nosotros vemos, que no... Vos salís de tu casa con la mochila, con los pibes, vas al supermercado, a trabajar, en el medio, digamos, o las cuestiones personales, si tenés que ir al médico, no puede ser el modelo que nos están representando, y eso es violencia. En la charla nombraste muchos de los avances de estos últimos años, y que también tiene que ver con el movimiento de mujeres que sí, como vanguardia en ese sentido. ¿Crees que de acá en adelante, más allá obviamente de lo que hablamos del cambio que ya tiene que ser cultural, el tema de la violencia y algunas de esas cuestiones que siempre están presentes en estas marchas, en tema de legislación, ¿en qué debería avanzar el movimiento de mujeres y en qué deberíamos avanzar como país? ¿Qué sé yo? Se me ocurre el tema del aborto, que es un tema muy tabú, y algunas otras cosas que quizás se nos escapan a nosotros los hombres y que ustedes sí la están discutiendo internamente. Creo que el tema del aborto es una de las legislaciones que faltan por la situación que existe en el país, digamos. A mí la verdad que hablar del aborto no es lo que siempre prefiero. Lo que yo tengo en claro que el aborto tiene que ser un aborto legal, seguro y gratuito, porque la clandestinidad en el aborto, en condiciones no sépticas, digamos, se dan, y además de eso, esas mismas condiciones garantizan que todas las corporaciones, la iglesia, todos generen que a las mujeres de clase media alta puedan acceder a abortos clandestinos, y que haya mucha hipocresía en torno a eso, y que esté bien visto eso, ¿no? Que la hipocresía siga siendo de la mano de la vida de las mujeres. Así que sí, creo que sí, que nos falta es una discusión que se viene llevando adelante, pero que nunca se han logrado avanzar en cuanto a los distintos proyectos de ley que hubo, y que sí los ha tenido siempre
como sostén a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. El aborto, por ejemplo, que la condición de gratuidad se puso, las compañeras que participan de hace muchos años en los encuentros nacionales de mujeres, comentan que salió aquí en el 2003, en el encuentro anterior de mujeres se hizo en Rosario, porque las mujeres piqueteras les planteaban que el concepto de aborto legal y seguro era un concepto de clase media alta, porque necesitaban, digamos, si no, ellas no podían acceder a estas situaciones, ¿no? Así que, y además, bueno, el cumplimiento de otras cuestiones que hay que garantizar es, a mí me gustaría que pudiéramos hoy estar hablando de acceso real a lo que significa vivienda y que la justicia tenga una perspectiva de género, porque hoy no la tiene. Yo, claro, si hoy tuviera la posibilidad de ser legisladora provincial o nacional, trataría de avanzar en esas instancias. La justicia tiene todas las herramientas y sin embargo no las pone en práctica, sí, o digo, por ejemplo, lo que significan las restricciones del hogar, las restricciones a los violentos no sirven como están implementadas. Hoy por hoy hay tobilleras o pulseras electrónicas que son mucho más seguras. Acá habíamos avanzado en el pedido y un programa, todavía no están implementadas, aunque las compró el Ministerio de Seguridad de la provincia. Pero garantizar esto de que haya un régimen de visita, yo lo digo y hasta a mí me suena raro. Un régimen de visita entre padre y madre que muchas veces no se cumplen. No se cumplen, no se llevan de acuerdo, no lo hacen en buenos términos. Pero hay que implementar algo para que eso se dé y que el que es, en este caso, la víctima, que es el chico, no sufra estos tironeos, ¿no? Y por el otro lado, digamos, que la justicia tenga una mirada de perspectiva de género, porque hay cosas que son muy insólitas, ¿no? Y es cuando vos lees los fallos o las sentencias, dan por descartado, digamos, que generalmente la palabra del varón tiene más valor que el de la mujer. Entonces eso también es llamativo, ¿no? O por ejemplo que en el norte de la provincia nosotros tenemos situaciones, aquí también hay muchas situaciones de violencia sexual, no las haya, pero en el norte se da más como que está permitido, ¿no? Como que está más... Yo creo que es el poder que encubre, no que la sociedad lo quiera, sino que el poder lo encubre con estas cuestiones de un poder conservador, donde el valor de las mujeres o de las que niñas está sometida a la mujer es cosificado, no de la sociedad, porque digamos nadie quiere que digamos violentar a una niña, un niño, digo. Entonces creo que tenemos que avanzar y que la justicia tiene que hacer una autocrítica profunda de lo que significa, ¿no? Bueno, mañana entonces, mañana, ¿qué hacemos mañana? Mañana nos juntamos en la Plaza San Martín. Nosotros nos vamos a juntar a partir de las 5 de la tarde, a las 18 va a salir la marcha que va a recorrer algunas calles de la ciudad y va a terminar en el Monumento Nacional a la Bandera, y allí, bueno, va a haber un festival y las mujeres nos vamos a reclamar por estas cuestiones en esta huelga internacional. Como vos decías, son casi 50 países que adherimos para que las mujeres ganemos los mismos que los varones, para ir en el concepto de equidad, de igualdad. No es ni más ni menos que eso, ¿no? Y que tiene que ver con los procesos populares, porque bueno, la igualdad tiene que ver también con las medidas que los gobiernos toman. Bueno, muchísimas gracias, Norma, te agradecemos que te hayas llegado hasta aquí. No trae un gusto. Mañana vamos a estar acompañándote y acompañándonos, por supuesto, estar presentes con todas las mujeres. Con todas las mujeres. Y convocamos a todos los hombres también que estén por allí, que se sumen para reclamar por nuestros derechos, para caminar en igualdad. Exacto, para que caminemos juntos, que es lo que corresponde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Seguimos con Así Nuestra Vida. Emilio, hace lo tuyo.